Vamos a leer en Juan, en el Evangelio de Juan, capítulo número 1. Vamos a leer la palabra de Dios. Evangelio de Juan, capítulo número 1. Vamos a leer ahí la palabra del Señor. Gloria a Dios. Vamos a leer el versículo número 11, hermanas. Vamos a leer el versículo número 11, dice la palabra de Dios. Versículo 11 del capítulo 1 dice así: en nombre de Jesús, Señor amado. Juan capítulo 1, versículo 11 dice así: a lo suyo vino, y los suyos no le recibieron. Vamos a orar, hermanas. Gracias, Señor, por tu misericordia, Señor, que tienes para con nosotros, Señor. Te agradezco, Dios mío. Señor amado, llénanos de su bendición, Señor amado, y obre nuestras vidas con esta palabra que nos dan esta tarde, Señor, para su gloria, Señor amado. Permita, Señor amado, que podamos recibir su bendición cada uno de nosotros, Señor. Le pido, Señor, con su amor, con su palabra, con su poder, con su presencia, obrando nuestras vidas. Que le podamos entender, Señor, y recibir su bendición y hacer lo que nos mande, Señor, con su amor y con su paz, Señor amado. En el nombre de Jesucristo, Señor. Amén. Para su gloria. ¿Se pueden sentar, hermanas? Bendito sea el Señor. Amén. Aleluya. Luego el tema de la palabra de Dios. El tema de la palabra de Dios es el siguiente. El tema de la palabra de Dios, hermanas, está un poquito largo. Gloria a Dios. El problema no es la falta de manifestación de Dios. Amén. Es la falta de fe del ser humano. Se lo voy a decir de nuevo. El problema no es la falta de manifestación de Dios. Es la falta de fe del ser humano. Bendito sea el Señor. Aquí, hermanas, en este libro, si usted lo lee en el versículo número 1, parece como que si nos vamos un poquito como a Génesis. Porque empieza la palabra de Dios hablando de Dios en la eternidad. Y si uno sigue leyendo, empieza a hablar Dios ahí, cómo Dios hizo las cosas. Como Génesis, en el capítulo 1, versículo 1, que dice: en el principio creó Dios los cielos y la tierra, ¿verdad? Y ya empieza el versículo 2: y la tierra estaba desordenada y vacía, y el Espíritu de Dios se movía sobre la faz de las aguas. Y todo lo que después empieza a decir, ¿verdad? La Biblia. Y cuando Dios empieza a crear todo, empieza a mostrar pasos de la creación, que Dios hablaba, y se hacían las cosas, ¿verdad? Sea esto, y era algo. Sea la luz, sea el otro, y pasaba lo que Dios decía, sucedía con la palabra. El Señor lo hacía todo. Aquí en el versículo número 1 dice: en el principio, habla de la eternidad pasada, dice, era el verbo. La palabra verbo, hermanas, que aparece aquí, viene de una palabra griega que es logos, y la palabra logos quiere decir solamente palabra. Pero esa palabra logos se utiliza para Dios mismo, pues. Entonces aquí dice, en el principio dice, era el verbo, o era la palabra, el logos. Dice, y el verbo dice, era con Dios, o sea, el verbo estaba con Dios. Y dice, y el verbo era Dios. En la Reina Valera, como se sabe pues obviamente que el verbo es Dios, como después lo va a decir que es Dios. Desde el inicio, cuando dice en el principio era el verbo, dice verbo con una B mayúscula, si se fijó. Que no se debe de poner así la palabra verbo, pero se pone así porque está diciendo que es Dios. El Dios, pero el Dios verdadero, pues. Aquí dice que en la eternidad pasada estaba la palabra, y de entender que es el Dios verdadero, aquí con la B mayúscula, en la Reina Valera. Y también estudiando lo que es la palabra logos, también no puede llegar a eso también, que es Dios también, la palabra logos. Pero aquí, hasta viendo así, con forma sencilla, se ve de todos modos. En el principio, en la eternidad, estaba esa palabra que es Dios. Al ponerle B mayúscula se menciona que se ve que es Dios. Y dice que esa palabra dice que era con Dios, estaba con el Padre. Aquí dice así, y después dice, y el verbo y la palabra era Dios.
O sea, se muestra a uno que es la palabra y esa palabra está con el que es Dios, pero dice que la palabra era Dios. Y dice el versículo 2, dice, este era en el principio con Dios. O sea, se muestra la palabra y dice que estaba con Dios, que en la eternidad pasada estaba con Dios y que esta palabra también es Dios, como con el Dios que estaba. Y dice que al principio que este estaba con Dios. O sea, aquí parece que hay dos dioses, ¿se fijan? Porque se le dice, al verbo se le dice que era Dios y que él también a su vez, él estaba con otro que es Dios, ¿se fijan? Se ve que hay dos dioses aquí, ¿verdad? Pero sabemos que no hay dos dioses, ni más dioses, solamente hay un Dios. Lo que aquí está pasando, hermanas, que está mostrando la Biblia, que el verbo, que sabemos nosotros que es Jesús, que el verbo también posee divinidad, que es Dios, Jesús. O sea, no es un invento decir que Jesús es Dios, pues. O sea, lo que aquí muestra la Biblia, que Jesús es Dios, y muestra que el Padre es Dios, y la Biblia nos enseña que solamente hay un Dios, que ahí se vieran que fueran dos dioses, pero lo que la Biblia nos está mostrando es que sí es cierto que sí existe la enseñanza que nosotros le decimos la Trinidad, pues, ¿verdad? Que se enseña de que son tres personas diferentes, porque el Padre es uno, el Padre no es el Hijo, ni el Hijo es el Padre. Diferentes, pero cada uno de ellos, de los tres, posee divinidad, y aunque los tres son Dios, no son tres dioses, es un Dios porque nomás hay un Dios, la Biblia lo enseña. Entonces aquí nos está enseñando la Trinidad. Es como en Génesis. Se muestra que en el principio era Elohim. Y que en el principio creó Elohim, dice así en hebreo, Elohim, los cielos y la tierra. Pero en el capítulo 1, versículo 1, pero del versículo 6, 26 a 27, ahí se habla que ese Elohim, hermanas, que ese Elohim dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen conforme a nuestra semejanza. Y cuando el Elohim habla, él habla que dice, hagamos al hombre como si fueran muchos. Al hombre conforme a nuestra imagen como si fueran muchos. Conforme a nuestra semejanza como si Dios fuera muchos. Elohim está hablando del mismo y está hablando que él es muchos. Y luego cuando ya sea el hombre, dice, a imagen de Dios lo creó. Entonces ahí se ve que Elohim, el Dios verdadero, que está en Génesis y aquí, que es el Dios eterno que estaba en el principio, desde antes de la creación, y aquí el Dios verdadero que estaba desde antes de la creación, se muestra, cuando la Biblia muestra ahí en Génesis, se muestra de que ese Dios es un Dios, pero son varias personas. Y aquí se muestra también, se muestran dos, y se muestra que los dos son Dios. A uno se le dice verbo, y luego después se le dice que es Dios, y después se dice que es un verbo que está con Dios. Entonces en realidad se dice que son dos dioses, ¿verdad? Como la Biblia hay varios versículos así que pone a Jesús, como pone a Jesús, no, pues le dice Dios, y habla del Padre, le dice Dios, y los junta a los dos, y se ve que está hablando de dos dioses, pero diferentes, porque hasta uno recibe, uno es ungido por el otro, un Dios unge al otro que es Dios también. Entonces, lo que la Biblia nos muestra aquí, hermanas, aquí, es lo que sabemos que es la Trinidad, que no hay muchos dioses, solamente hay un Dios, pero son varias personas, son tres, y cada uno es Dios. Y aquí estrictamente hablando en este libro, se está hablando del Padre y del Hijo, pero aquí donde quiere llegar el Señor es a mostrar la realidad de Jesucristo, que Cristo no solamente es un nombre, pues, Jesucristo es Dios y hombre, pues. Dios, Jesús no nada más es un hombre, sino Jesús nació por medio de una mujer, pero nació por el poder del Espíritu Santo, no por ningún hombre. Nació de una forma milagrosa y el ser que nació, el santo ser que nació, será llamado Hijo de Dios, dice así la palabra de Dios. Dice, el poder del Señor iba a venir sobre él, la sombra del Altísimo y el Espíritu Santo iba a venir sobre María como resultado del santo ser que iba a nacer, iba a ser llamado Hijo de Dios, así enseña la palabra de Dios. Y el que nace, cuando le dice la Biblia en el Antiguo Testamento que iba a nacer, le dice que el que va a nacer, que va a ser Dios fuerte. O sea, que va a ser Dios, pues el que va a nacer. Y es Jesús. Entonces Jesucristo, hermanas, estaba desde la eternidad con Dios, y él mismo es Dios también.
Y dice el versículo 3, dice, todas las cosas por él fueron hechas. O sea, el que hizo la creación es Dios. Y aquí dice que todo lo creado lo hizo Jesucristo. Porque el Padre pronunciaba la palabra y Jesús, que la palabra formaba con su poder todo. Jesús, de hecho, el poder que formaba todo era Jesús. El Padre pronunciaba, y sea esto, Elohim, y el que hacía las cosas era Jesús. La palabra, como aquí, por eso aquí dice que Jesús fue el que hizo todo. Pues aquí se habla que Jesús hizo las cosas. Aquí se muestra en este capítulo. Por eso. ¿Por qué? Porque Él es Dios. De hecho, Él es el que creaba las cosas cuando el Padre lo mandaba. Él era el que lo creaba. Pues. Por eso aquí dice que Jesús lo hacía. Porque es Dios, Jesucristo. ¿Y quién es el creador del universo? Pues Dios. ¿Y quién es Dios? Pues Jesús. Y el Padre y el Espíritu Santo, ¿verdad? Pero ya se deben meternos a más temas. Vamos a ver, dice la palabra del versículo 3, dice, todas las cosas por Él, o sea, por Jesucristo, fueron hechas. Todo por Jesús fueron hechas, a través de Jesús. Y sin Él, sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho. Sin Jesús, nada de lo que ha sido hecho fue hecho, porque Jesús creó todo, pues. Versículo 5 dice, el versículo 4 dice, en Él estaba la vida, en Jesús estaba la vida. Amén. Y la vida era la luz de los hombres, dice así. Versículo 5 dice, la luz en las tinieblas resplandece. Y las tinieblas no prevalecieron contra ella. No prevalecieron las tinieblas contra Jesús, porque Jesucristo alumbró y venció las tinieblas cuando vino a la tierra. Y luego el versículo 6 dice, hubo un hombre enviado de Dios, el cual se llamaba Juan. Entonces el Señor. Amén. Este hombre vino por testimonio, para que diera testimonio de la luz, o sea, de Jesús, a fin de que todos creyeran por él. Versículo 8. No era él la luz, sino para que diera testimonio de la luz. Versículo 9 dice, aquella luz verdadera que alumbra a todo hombre venía a este mundo. Ahí me quiero detener un poco, hermanas. Fíjense, la palabra de Dios, hermanas, enseña que esa luz, que es Jesucristo, que es el Verbo, que es Dios, que creó todo el universo, creó todas las cosas, dice que venía a este mundo, ¿verdad? Viene este mundo. Pero en el versículo 10, en el mundo estaba y el mundo, dice, el mundo por él fue hecho, pero el mundo no le conoció. Porque él vino a la tierra. Lo que pasa es que Jesús, hermanas, es el Dios eterno. Jesús es el Dios eterno y está la Trinidad, porque por eso se muestra como que fueran dos dioses, porque es la Trinidad, el Padre y Jesús. Entonces Jesús viene a la tierra y es el que creó todas las cosas y por él se creó todo lo que existe. Pero cuando viene a la tierra, Dios envía a un hombre, que es Juan el Bautista, para que él empiece a hablar que viene Jesucristo, el que es Dios hecho hombre. Pero dice que cuando Dios envió a Juan, hermanas, para que él hablara, dice el versículo 8, dice, pero dice, no era él, o sea, Juan, la luz, sino para que diera testimonio de la luz. O sea, quiere decir, hermanas, que Juan el Bautista, él solamente era un vaso de Dios. Juan el Bautista no era la luz del mundo era Jesucristo. Y entonces quiere decir, hermanas, que nosotros como hombres de Dios, o sea, hombres o mujeres de Dios, si Dios la usa a usted, hermanas, nosotros tenemos, si lo usa una hermana, si es una hermana o es un hermano, debe uno de ser humilde y reconocer que usted nada más está siendo usado por Dios, porque usted nomás es un instrumento de Dios, porque Juan no era él la luz. Fue enviado nomás para que hablara de la luz y creyeran en él, que es Jesucristo, él que hizo todo el universo, que es Dios, pero él no era la luz. Entonces uno debe de enfocarse, porque a veces el hermano se siente la gran cosa, se siente como la gran estrella, parece que es un artista, no sé, ¿verdad? Entonces el Señor es el grande, pues. Amén, aleluya. El Señor es el grande, ¿verdad? Acuérdense cuando vimos todo el libro de Samuel, el primer de Samuel, el hombre grande de Dios era, aparte de Samuel, pues era Saúl. Pero Saúl se corrompió y Dios lo desechó y lo cambió por David. Amén. Y ahora era David. ¿Verdad? Y al rato David se muere y el hombre de Dios es otro, pues. Ya David está con el Señor, pero el hombre de Dios en la tierra ya son otros hombres, pues.
Y también de rato, su hijo rato Salomón es el hombre de Dios. Y Dios lo bendice grandemente. Salomón, de rato Salomón se va a corromper y también se descompone, ¿verdad? Y después Dios levanta otros hombres de Dios también. O sea, solamente somos vasos de Dios. Amén. El grande es Jesucristo, que es Dios, que creó el universo y vino a la tierra y está aquí con nosotros en este rato, en este momento que estamos aquí. El Señor Jesús es el grande, hermanas, y maravilloso. Amén. Y el Señor está aquí con nosotros y qué bueno, hermanas, gracias a Dios que lo puede ver que está aquí el Señor. Porque el Señor está con nosotros y gracias a Dios que le permite ver eso, de que el Señor está aquí con nosotros. Entonces, hermanas, dice el versículo siguiente, el versículo 9 dice: aquella luz verdadera, que es Jesús, que alumbra a todo hombre, venía a este mundo, que es el Dios creador, que estaba en la eternidad. Venía a este mundo, fíjese lo que dice, dice el versículo 10, dice, en el mundo estaba, cuando estuvo aquí, que vemos los evangelios, que andaba aquí haciendo todas las obras de Jesucristo, ¿verdad? Amén. Y dice, y el mundo por él fue hecho. Como ya vimos, él hizo el mundo y aquí andaba, fíjese. Pero fíjese lo que dice, pero el mundo no le conoció. Qué triste, hermanas, ¿eh? Así es. Fíjese, hermanas, qué tremendo tener enfrente en su cara, hermanas, las personas que tuvieron un privilegio tan maravilloso de poder ver a Jesús. Y tenían en su cara al que creó el mundo y todas las cosas que existen y que era el Dios eterno, que es el Dios eterno, pero no sabían que era el Dios eterno, no le conocían, ¿verdad? Ya ve que algunos pensaban, llegó el momento que algunos pensaron que estaba hasta fuera de sí, dice la Biblia. Así dice este evangelio, lo dice. Si uno viera este evangelio, lo leyéramos todo, o nos diera Dios un día una predicación de esa porción, usted viera, a lo mejor sí ya lo he leído, ¿verdad? Pero usted viera de que sí dice la Biblia que decían algunos, está fuera de sí, tiene demonios, decían. Y Jesús dice, yo no tengo demonios, dice, antes honro a mi Padre, dice. Entonces, las personas pensaban, tan loco. Y luego decían, ¿qué lo hicimos tú que tienes demonio y que eres samaritano? Le dice. Y Jesús dice, no, dice, yo no tengo demonio, antes honro a mi Padre, dice, ustedes me honran a mí, dice. Entonces, hermanas, la gente no conocía, tenían al Señor enfrente y diciendo hasta que era un samaritano, que tenía hasta demonios, que estaba con demonios, fíjense, qué tremendo. Que estaba loco, que estaba fuera de sí. Entonces, la gente lo tenía enfrente, hermanas, y como aquí dice la palabra de Dios, como inicia aquí, la gente no le conoció. Tenía a Dios, hermanas, al Creador. Fíjense, hermanas, los judíos, muchos dedicaban toda su vida, hermanas, al servicio de Dios. Se hacían fariseos, se hacían escribas, unos eran sacerdotes y toda su vida, hasta que se morían, se dedicaban su servicio al Señor. Y cuando el Señor, al que ellos decían que lo amaban y que le oraban y que creían y le cantaban y leían la Biblia, ahí se castaban los ojos leyendo la Biblia y todo. Cuando se les puso enfrente, no creemos en ti, tú eres un engañador, eres un falso, no crean en él, hasta lo querían matar, dice la Biblia. Y que no lo mataban porque todavía no llegaba su tiempo. Aquí lo dice en este libro, que lo querían matar, pero no lo podían matar porque todavía no llegaba su tiempo. Así estamos de ciega las personas, hermanas. Por eso el tema de la palabra de Dios, yo le decía, el problema no es la falta de manifestación de Dios. Dice, es la falta de fe del ser humano. Porque el versículo 11, que es el último versículo que vamos a leer ahorita, no terminar, sino el último versículo, fíjese lo que dice, que es el versículo que sigue, dice, a lo suyo vino. O sea, Jesús vino a lo suyo. ¿Qué es lo suyo? Venía él vino a su pueblo, vino a Israel, a lo que es de él, a lo suyo vino, a Israel vino. Y fíjese lo que dice. Y los suyos, los de Israel, no le recibieron, sino que lo mataron. Entonces, Jesucristo vino a lo suyo, hermanas, a lo que le pertenecía, que es el pueblo de Israel. Pero cuando vino esa luz verdadera que alumbra a todo el mundo, que alumbra a todo hombre, el que hizo el mundo y por el mundo fue hecho por él y estaba en la eternidad con el Padre y él era Dios y el Padre también estaba en la Trinidad pues allá. Cuando vino para acá, uno de la Trinidad para acá, que fue el que creó todo el universo. Cuando vino para acá, vino a lo suyo, cuando llega a los suyos, no creemos en ti, no te creemos.
Unos, está loco, está loco Jesús, ese Jesús está loco. Está fuera de sí, decían. Está loco, quiere decir. Tiene demonios, decían otros. Entonces es samaritano, este está de Samaria, ni judío. Los samaritanos eran unos judíos cruzados, no puros, pues. Entonces, no creían en él. Pero el problema que usted aquí se presenta, hermanas, es de que no es, hermanas, de que Dios no se esté manifestando. Es el problema que hasta ahorita está siempre y siempre va a estar. El problema no es, hermanas, de que Dios no se manifiesta, hermanas. El problema es que la gente no está ciega, pues, espiritualmente hablando. Es como yo he dicho muchas veces, no es un misterio que aquí nos reunimos. Mira, mi familia que está acá sabe que nos reunimos, los que están acá saben que nos reunimos, los que están acá nos reunimos, saben todos que nos reunimos, los inconversos que están afuera saben que nos reunimos, yo los he invitado y nos vienen. Entonces, los que no buscan de Dios en ninguna parte, porque los que no vienen porque si buscan, ¿verdad? En sus partes, y pues está bien, ¿verdad? Que busquen donde Dios quiera que busquen. Pero los que no buscan, no ven la mano de Dios que Dios está moviendo y que deben de acercarse al Señor y que Dios está hablando, pues su palabra. A veces, hermanas, las personas no podemos ver al Señor y uno ve las cosas humanamente y no puede ver. Dicen, pues que está predicando tal. A lo mejor si yo no predicara y si fuera un hermano de otra parte, estuviera aquí y ya ni viniera. Pero como me conocen, pues es mi tío, pues es mi primo, pues es mi vecino y es mi esto, y la gente no quiere. Pero si viniera otro hermano de otra parte, si quisieran a lo mejor. Y eso pasa, hermanas, eso pasa, pero eso es ceguera espiritual. Es como Jesucristo lo dijo, no hay profeta sin honra, dice, sino entre su tierra y entre su parentela, dice. Lo dijo por él mismo, porque a él no lo recibían en su misma tierra. Entonces, lo que ahí Jesús quiere decir, que el que es un hombre de Dios, su familia no lo toma en cuenta, pues, como hombre de Dios. Y donde él vive, tampoco lo toman en cuenta. Puede que uno se vaya por otra parte y así lo van a recibir la gente. Ay, qué bendición, hermano, la palabra que dio. Dios nos habló, Dios me mostró algo que no entendía. Sentí la presencia. Hermano, qué bendición, sentí la bendición de Dios. Me quebrantó el Señor. El Señor me obró en mi vida de alguna manera, ¿verdad? Pero cuando es así, la gente no quiere, pues. Pero eso, hermanas, eso pasa, y Jesús lo dijo, eso pasaba porque también mismo le pasó. Y dice que así es Jesús. Pero eso, hermana, lo que muestra es la ceguera espiritual. Eso no justifica, hermanas. Y la cosa, hermanas, que Dios está manifestando constantemente, pero la gente no puede percibir las cosas de Dios. Mira, hermanas, yo lo digo con respeto, ¿verdad? Hay gente que dice, y me lo han dicho a mí, hasta me lo han dicho a mí, gente allegada en Cristo. Una palabra fresca, dicen ellos, ¿verdad? Y me han dicho así, una palabra fresca. ¿Saben qué es una palabra fresca que dicen? No sé si se la conoce usted, yo la conocía, ¿no? Significa esto, que yo aquí predico, pero usted no recibe bendición, como se siente como que está aburrido, lo que sea, ¿no? Pero viene yo invito a un hermano, y ese hermano viene mañana que hay servicio, ¿no? Y él predica, y usted siente una bendición y se aviva, eso es una palabra fresca, y se ocupa una palabra fresca, y usted ya recibe bendición. Eso, hermanas, no es bíblico, no está bien delante de Dios. No está bien delante de Dios el tal palabra fresca, sino que lo que sucede, si es que pasa eso, digo que no digo que sea malo de que inviten a un hermano, sino lo que quiero decir que es malo, no digo que invitar a un hermano sea malo. Si Dios quiere y uno sabe que el hermano sí conoce la palabra, pues sí está bien, porque a veces uno puede invitar a alguien y la persona dice cosas que no están bien delante de Dios y torce al pueblo que está. Y ya todo el pueblo de Dios está todo mal, pues en Dios. Pero si el hermano sí conoce bien y Dios quiere, pues está bien, ¿verdad? Está bien. Pero eso de fresca palabra, hermanas, no es tal cosa. Porque sería así, hermanas, que todas las iglesias que nosotros pasamos, de hecho, hermanas, casi todas las iglesias aquí en Tijuana, o no sé, pero varias iglesias, se la llevan con el tema de la palabra fresca. Los pastores de ahí son los que aburren, los pastores de la iglesia. Todas las iglesias que usted aquí ve que son iglesias grandes, que hay, todos los pastores son hermanos que tal vez Dios ni los usa, tal vez. No tienen bendición. Pero cuando llega un hermano de por allá, sepa por qué parte, trae la palabra fresca.
entonces reciben bendición. Eso no es tal cosa, hermanas. La cosa es de que los hermanos, psicológicamente hablando, cuando ven otro hombre que les habla, con ellos sí reciben. Es como, hermanas, como sus hijos. Usted le dice, no está bien esto, no está bien eso. Y al rato se tiene un amiguito, un amigo, y dice, ay, ¿sabes qué? A mí no me gusta eso. Y dice, ay, ya no me gusta. ¿Pero por qué? Yo siempre te dije y no entendías. No, pues ya se me hace que no está bien porque le dijo a otra persona y entendió. Es lo que pasa, nada más. Es algo psicológico. O pues sí puede pasar que el otro traiga bendición y no haya bendición con el hermano que está, pero no porque exista tal cosa de palabra fresca, sino lo que sucede es que el hermano de la iglesia, Dios ya no le da su palabra. Ya Dios no le da palabra para el pueblo. Y cuando viene otro hermano, usted siente que Dios sí le está hablando en la palabra, que Dios ahora sí le está enseñando algo, y usted siente que sí va caminando con el Señor y siente la palabra de Dios que Dios está hablando en su vida, pero es porque Dios ya no habla a través del hermano que está, porque el hermano mejor ya anda bien lejos del Señor. Es lo que sucede. Pero si el hermano está bien con el Señor, entonces, y está caminando con Dios, no ocupa tal palabra fresca, pues Dios lo puso ahí para que guíe ese pueblo, pues. Ya si Dios quiere que un hermano venga de repente, pues está bien, gloria a Dios que venga. Pero no tiene que andarlo buscando y andan detrás de la palabra fresca todos los hermanos, los pastores, porque ya saben que Dios ya no los usa, pues. Lo que pasa es que no van a decir al pueblo abiertamente, mira hermano, que a mí ya Dios no me usa para sanar. Si está enfermo, aguántese hermano con la enfermedad, que de aquí ya no va a sanar a nadie. Si usted ya no entiende la Biblia, hermano, aguántese porque ni yo la entiendo, hermana. Mire, hermana, si usted siente que Dios no le hable la palabra, aguántese, hermana, porque ya yo tampoco siento que Dios me habla, ya no hay palabra aquí, pues. No le va a decir eso. Entonces, el hermano no se la pasa buscando palabras frescas en todas partes. O sea, más bien anda buscando quién le pastorea las ovejas, pues. A ver quién hace el trabajo, pues. Entonces, hermanas, digo todo esto porque a veces el pueblo de Dios está tan ciego. Y el hombre que Dios tiene en ocasiones sí va a estar bien, ¿no? Como dije. Y sí da la palabra de Dios bien. Dios le da mensajes, da la palabra. Dios está bendiciendo al pueblo, pero el pueblo no recibe la palabra de Dios. No puede ver la bendición de Dios. Y no la recibe porque está ciego y quiere que venga la palabra fresca, que venga otro, para que le pegue una gritada. Y entonces usted se entiende y dice, ¡ah, Dios, bro! ¡Qué bendición, hermano! ¿Cómo nos gritó bien recio, verdad? Hasta me dejó aquí como el oído mal. Pero, ya, ¡qué bendición! Entonces, ¿por qué? Porque a veces estamos ciegos espiritualmente y no es el problema la manifestación de Dios. Dios está manifestando. El problema es nosotros que estamos ciegos espiritualmente, que no vemos que Dios nos está hablando en la palabra, pues. Como aquí se muestra, pues. Por eso dije todo eso. Jesús vino Dios mismo. Dios mismo, el Dios que estaba en la eternidad vino. El que creó el universo vino. Hasta mandó un mensajero para que hablara que Él iba a venir antes de que Él llegara. Que estuviera hablando que Él venía. Luego llega Él y todo. Y no creen en Él. Y vino con los suyos y los suyos no lo reciben. Estás loco. Tú eres una persona que está loca. Lo que dices, quién sabe qué, está raro. O sea. Y le dicen cosas y todo. Y no creen en el Señor. Lo desechan al Señor. A lo suyo vino, pero los suyos no lo recibieron. ¿Qué problema hay ahí? Dios no se manifestó. No hubo bendición, hermanas. Dios no se manifestó. No es ese el problema. Porque Dios sí se manifestó. Dios mismo fue ahí con ellos como un hombre. Dios mismo fue. El que hizo el mundo fue ahí. El mundo por Él fue creado y al mundo fue. El que hizo el mundo se les puso enfrente de ellos. Por eso le dije a usted que si vivían toda su vida dedicados buscando a Dios ahí. Los fariseos, los escribas, que eran maestros de la ley, se dedicaban ahí toda su vida buscando a Dios, y que Dios, y cuando se les para enfrente del Dios que decían que creían en Él, y que gastaban su vida buscándolo, ahí se acababan la vista leyendo la palabra, los libros de Dios, todo. Cuando se les puso enfrente, está loco, quién sabe qué sea, y todo samaritano tiene demonio, y que sepa qué. Y no creyeron en Él. A los suyos vino, los suyos no lo recibieron. El problema a veces no es, hermanas, que no hay bendición, que ocupe palabra fresca el pueblo. El punto, hermanas, es de que nosotros estamos bien ciegos y no podemos ver que Dios nos está hablando en su palabra, pues. El punto es que no podemos ver que Dios está manifestando. Como en este caso, el punto no era de que Dios nos estaba manifestando, si Dios mismo estaba ahí, ni modo que uno diga, no, imagínense, hermanas, que
Jesús se metía ahorita caminando aquí, se sienta aquí. ¿Cómo no lo vemos al Señor? Y está aquí. ¡Ay, no hay bendición de Dios! ¡No hay bendición de Dios! Hoy no hubo bendición de Dios. Y es el que nos está dando el mensaje. Y no hay bendición de Dios. Y nos está hablando Él. Pues qué bendición puede haber si Dios mismo te está hablando. Entonces, ¿qué bendición buscas tú? Entonces, ¿qué cosa? Lo que pasa es que nosotros estamos más ciegos que no vemos, pues. La realidad. Y es lo que pasaba. Dios mismo se les puso enfrente y no le recibieron. No lo quisieron. El problema no fue, hermanas, la falta de manifestación de Dios. El problema fue la falta de fe del ser humano, que no tuvo fe en el Señor. No creyó en el Señor, hermanas. Entonces nosotros tenemos que pedirle a Dios, hermanas, en oración, que Dios nos ayude, porque Dios está manifestando en nuestras vidas en todo momento. Ahorita se está manifestando, y no nomás ahorita, en todo momento está manifestando. Y nosotros, Dios nos pasa por aquí, hermanas, por aquí. Nos pasa por el frente, por la cara, hermanas, y nos bendice y todo, y ni nos damos cuenta nosotros. Nosotros estábamos todos idos con la mente por allá, y Dios nos está por enfrente pasando, y Dios esto y lo otro, y nosotros ni cuenta nos damos que el Señor está orando. Y el Señor no me toca, el Señor no se me manifiesta, el Señor no obra en mi vida, no me da dirección, el Señor no obra en mi vida, el Señor no esto. Y Dios está obrando, pero nosotros como estamos muy ciegos espiritualmente a veces, no podemos ver lo que Dios está mostrándonos y hablándonos y haciendo, y no podemos ver, y es que el Señor no obra, y nosotros lo que pasa es que no podemos ver la obra de Dios. Es lo que sucede, hermanas. Es lo que aquí pasa. Por eso le contaba todo lo que le conté. Porque no pueden ver, y así está el pueblo, está bien ciego espiritualmente. Se le hace que sí está Dios, y alguien viene de otra parte y le pega una gritada, quién sabe si hasta está bien o mal con Dios el que viene. Y a veces el hermano que está así está bien con Dios, y con ese no recibe bendición, pero como es otro, psicológicamente él siente que ya sí la bendición de Dios, y como ese ya sí busca bien de Dios, pues ella pues Dios le bendice, porque se abrió el corazón, pues ábrelo en cualquier día y Dios le va a bendecir. Entonces dicen, ahora sí, palabra fresca, ahora sí, ahora siempre su corazón iba a ver que el Señor le va a bendecir. Es que imagínense, hermanas, imagínense. No, es que no es así la cosa, imagínense, no, ahí les andan siempre los hermanos, ahorita traen eso, ¿verdad? A todos aventándole sus ovejas a otros pastores para que se las pastoreen, porque ellos ya no tienen la palabra fresca. Si así fuera, hermanas, ni ellos ni los que vienen tienen la palabra fresca, porque si vamos a su iglesia, él siempre predica y ahí no hay palabra fresca porque está él, ocupa que yo vaya. Pero ¿cómo voy a ir yo si también yo ocupo que él venga porque yo no tengo palabra fresca? Entonces no hay palabra fresca en ninguna parte. Entonces acá ya cierran las iglesias, pues. Ya no hay palabra en ninguna parte. Es que no es así, pues. El punto es que uno, hermanas, como pueblo de Dios, uno debe de enfocarse en el Señor y recibir la bendición de Dios. Ver la obra que Dios está haciendo. Fíjese si Jesús llegó al extremo, hermanas, en el tiempo de Jesús que anduvo aquí en la tierra. Él llegó al extremo de decir que la gente hiciera lo que le enseñaban los religiosos, aunque él sabía que andaban mal con Dios. Porque ellos, aunque andaban mal con Dios, enseñaban cosas que estaban bien, porque enseñaban la Biblia. Que dijo que hicieran lo que les decían, pero no se comportaran como ellos. Entonces, el que realmente quiera hacer la voluntad de Dios, a que aún si incluso el que estuviera enfrente estuviera mal con Dios, pero da la palabra de Dios, usted se mete en Dios, usted recibe la bendición de Dios. Entonces nosotros, hermanas, lo que tenemos que hacer es que Dios nos abra los ojos espirituales, hermanas, para recibir la bendición de Dios. Porque el Señor se nos puede poner enfrente como ellos se les ponía aquí enfrente. ¡Ay, yo amo al Señor, a Jehová de los ejércitos! Uno dice que dice la Biblia, Jehová de los ejércitos. Que ahí se nos trajeron en la Reina Valera, ¿no? Y cuando se les pone enfrente el Señor que amaban, que en el Antiguo Testamento, hasta se le ponían de enemigo y lo aborrecían, hermanas. Entonces, porque las personas no podemos ver la manifestación de Dios, hermanas. Y el problema no es... Por eso, hermanas, tristemente, y está bien triste lo que voy a decir, pues mucha gente se abrirá a la condenación y se muere, abre los ojos en el fuego. Y dice la gente, pero ¿por qué me perdí? ¿Por qué me perdí? Y Dios le dice, pero es que te acuerdas cuando una vez te hablaron del evangelio y no quisiste. ¿Te acuerdas que te dijeron que fueras a la iglesia, te dieron un folleto, te hablaron de mí, lo que sea, y lo rechazaste? Pero es que, sí, y porque la persona como no sintió algo, como estaba bien ciega espiritualmente, no sintió algo grande,
Pero de todos modos Dios dice, pero yo me manifesté. Y entonces por eso también vas a condenar a la persona, pues, cuando llegue la condenación también. Entonces, el problema no es de que Dios no se le manifestó, el problema es que no pudo ver el tiempo, como dice la Biblia, que no conoció el día de su visitación. Así dice la palabra de Dios. Entonces, el problema es que el pueblo no puede ver el día de su visitación, hermanas. El problema no es que Dios no se manifiesta, porque Dios nunca abandona a su pueblo. El problema es que el pueblo estamos a veces muy ciegos y no podemos ver cuando el Señor se manifiesta. No lo podemos ver. No podemos ver la manifestación de Dios. Por eso al inicio que yo les decía a ustedes, y el Señor está aquí. Y que dijo la hermana, amén. Y dije, qué bueno que puede ver que sí, le dije. Porque a veces no se puede ver. Entonces, hermanas, el problema es eso, hermanas. No que Dios se deje de manifestar a nuestras vidas. El Señor nunca lo va a hacer. El problema es que nosotros dejamos de ver la manifestación de Dios. Y por eso es que las personas se pierden porque no la ven y no la aceptan como Salvador. Por eso es que las personas no ven la manifestación y no vuelven a Cristo. Y el Señor les está manifestando, les está dando la oportunidad que se arrepientan. ¿Usted cree, hermana? Sí, yo ahorita estoy tratando de no hablar recho, es que yo tengo la voz muy fuerte. No sé, no digo que un vozarrón, perdón, no quiero decir. Es lo que quiero decir, que no es que tengo un vozarrón así como grandísimo, pero tengo la voz fuerte. Ahorita, de hecho, yo no estoy hablando tan fuerte. Yo puedo hablar más fuerte de lo que estoy hablando ahorita. Yo siento como que hasta como que la voz me la detengo. Pero aún así como estoy hablando ahorita, ustedes no creen que la gente que no busca de Dios, que está apartada, que está a nuestro alrededor, no me está escuchando. Sí. Me escuchan, pues. De hecho, una vez salí y me estaba comentando una persona y me dijo, ¿sí sabes quién está predicando ya? Que me conocen. Y dijo, no sé, pues no sabes quién que no reconoce la voz, dice, porque me reconoce, o sea, se escucha, pues, perdón, porque se escucha. Y eso que no estoy hablando tan así, tan que podría hablar más fuerte, pues. Entonces, hermanas, la cosa no es que Dios nos está dando la oportunidad a nosotros de bendición, ni a los que no están buscando ahorita de Dios, porque están escuchando, y si no están escuchando, saben que hay servicio, que no buscan de Dios. Sino el problema es que nosotros, hermanas, que nuestra ceguera espiritual, no podemos ver que Dios está manifestando. Pero el problema es, hermanas, que Dios, pues Él nomás hace su obra, y Él se va, sigue su camino, como aquí Jesús vino, siguió su camino y se fue, pero los que no vieron y no creyeron se quedaron así, y nunca van a creer, se quedaron así para siempre hasta su muerte, pues ellos salieron perdiendo. Y peor tantito porque no pueden decir que Dios no se les manifestó, porque que digan que no, porque no lo vieron, el Señor me dice, ¿cómo no? Esta letra me manifesté. Y no hay excusa, pues. Y no hay excusa. Entonces, por eso nosotros tenemos la responsabilidad, hermanas, nosotros ya que somos salvos, tenemos la responsabilidad nosotros, hermanas, de pedirle al Señor que nos ayude a poder ver su manifestación. Porque el Señor se manifiesta, hermanas. Mira, hermanas, como yo les he dicho en ocasiones había hermanas que me decían, ay, tengo una lucha, y bien fuerte la tenía, la verdad, que habíamos orado varias veces y no se le quitaba. Y yo le pedía al Señor misericordia, y Dios, por su misericordia, yo sentía que el Señor ya le iba a dar la victoria ese día. Iba a haber un servicio y ora por ella, y el va a recibir la liberación, y no iba la hermana. Y arriba el siguiente día, no, pues aquí sigo sufriendo, ando con la lucha. Y seguía ahí. Pero como no venía, no tenía los ojos bien abiertos de que Dios le iba a bendecir, no sabía, pues. No tenía los ojos bien abiertos de que, ¿sabes qué? Dios se va a manifestar, porque siempre se manifiesta, y Dios me puede bendecir ahora, como Dios se manifiesta, se puede manifestar hoy, y me va a bendecir. No venía, y no la recibía, y ya que venía hasta el otro día, pues ya nada más, pues no, pues ando con esto, con lo otro. También con los enfermos igual. A veces había enfermos de enfermedades graves, y hermano, que está enfermo, oh sí. Y ay, Señor, ayúdale, Señor, rogándole a Dios, ahí pidiéndole a Dios, pidiéndole con la más fe con la fe más grande que pudiera, que no tengo nada de fe, por la fe que Dios me da, pero esforzándome yo como, digo así con mi parte como hombre, como lo más que pudiera así en la fe, pues que Dios me lo da obviamente.
Y Señor, ay Señor, y rogándole, Señor, y agarrándome, Señor, y portándole, Señor, que tú en tu palabra lo dices. Allá, Señor, amarrándolo para que lo haga, Señor, hazlo, por favor, ayúdalo. Tu palabra dice que si lo pido, tú lo vas a hacer. Y ahí, Señor, y ahí para que, moviéndose, para que, ándale, Señor, para que, queriendo hacer que el Señor lo haga, pues, ¿verdad? Y de repente sentía, ya lo va a hacer el Señor. Y yo, ya lo va a sanar, ya lo va a sanar. Y, ay, no, que dice que no vamos. Y no iban a los servicios cuando estábamos en el local. Y no iban al local. Y al rato, pues no recibían su sanidad. ¿Por qué pasa todo eso, hermanas? Porque nosotros no recibimos las bendiciones porque no tenemos los ojos abiertos espiritualmente. ¿Sabes qué? Un día de servicio es un día que Dios me puede bendecir. Amén. No me lo voy a perder. A veces sí pasan cosas grandes que a tiro, la verdad me pasó esto en la familia, me pasó esto en tal cosa. O tenía que hacer este trámite y la verdad es un trámite importante o eso que tengo que hacer y Dios me perdone, hermano, no voy a poder ir por eso. Pero a veces no se van por otras cosas, ¿verdad? Entonces, no se va y Dios va a dar la bendición. Y como uno no tiene abiertos los ojos tan espiritualmente, a lo mejor, tal vez, no sé, nomás Dios sabe. No sé si sea el caso, por eso no pasó en esas ocasiones que les comenté. Pero a veces la gente no vemos la bendición de Dios y no recibimos la bendición de Dios. Es que tenemos que ver la bendición de Dios. Es como cuando el Señor va a sanar a una persona, hermanas. Uno le dice a la persona, ¿crees que Dios te va a sanar? Y la persona, sí, pero porque obviamente tiene que decir que sí, porque si dice que no, pues se va a ver mal. Y puede decir que sí por compromiso, sí, pero realmente no cree la persona. Y cuando se ora, tampoco cree, y está en la oración sin creer que Dios se lo va a dar. Y luego Dios no se lo da, ¿verdad? Y la persona pues no recibe nada. Pero a veces Dios sí la quiere sanar a la persona y uno siente que Dios va a hacer la obra y siente la bendición de Dios. Pero la persona, por no ver la bendición de Dios con los ojos espirituales de que Dios sí lo va a hacer, entonces Dios no se lo da. O sea, si uno, hermana, no ve a uno con los ojos espirituales, uno se pierde bendiciones que uno puede recibir, pues. Y uno no se da cuenta, hermanas, cuando Dios nos está visitando, como aquí. O uno no se da cuenta, hermanas, lo que Dios está haciendo en nuestras vidas. A veces Dios nos bendice por cualquier cosa, por una hermana, por lo que sea. Y nomás te dicen algo normal y hasta te tornan bendición las cosas. Y uno a veces no puede ver. Y uno, si Dios nos permite ver, uno empieza a ver, esto es de bendición, por esto es de bendición. Y Dios empieza a mostrar las cosas como son. Vamos a orar, hermanas. He terminado. Vamos a orar al Señor. Y hay que pedirle, hermanas, que nos ayude, que nos dé visión espiritual, hermanas, porque a mí me hace falta, a todos nos falta. A todos nos falta que Dios nos dé visión espiritual.